Hoy quiero hablarles sobre San Andrés, al que nosotros llamamos el primero de los apóstoles, el protoapóstol, el primer apóstol, protóclitos, dicen en griego, el primero en ser enviado, el primero en ser llamado. ¿Por qué? Porque así nos lo revela el Evangelio según San Juan. Vieron que nosotros tenemos un relato en donde nos dice que en primer lugar llamó a Pedro y a su hermano Andrés, que estaban remendando las redes, y después llamó a Santiago y a su hermano Juan, que estaban con su padre Zebedeo, y les pidió que los siguiera. Pero en realidad, en el Evangelio según San Juan, nos dice que uno de los discípulos de Juan el Bautista era Andrés, y que cuando Jesús aparece para ser bautizado por San Juan Bautista en el río Jordán, y Juan dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces lo empieza a seguir Andrés y le pregunta: Señor, ¿dónde vives? Y entonces Jesús le responde: ven y verás. Y que es él el que llama a su hermano Pedro, ni más ni menos, San Pedro, o su hermano Simón en ese momento, y le dice que ha encontrado al Mesías, que venga a verlo. Es decir, que para nosotros no es poco, ¿no es cierto? Ser así como Santa Magdalena es la primera que anunció la resurrección de Jesús, la elegida para eso, ¿no? San Andrés fue el primero elegido entre todos los hombres para ser el discípulo de Jesús. Esto, ya les digo, nos lo cuenta el Evangelio de San Juan, que es el último de los 4 evangelios que se escriben, que se escribe bastante después que el resto de los evangelios, San Mateo, San Marcos y San Lucas, y que cuenta la tradición que se escribe justamente porque San Andrés le pide a San Juan que no deje de escribirlo. Y eso nos lo cuenta un texto que es del siglo III, es decir, de los años 200, bien antiguo, que se llama Fragmento de Muratori, y que dice que fue justamente el apóstol San Andrés, que tendría un gran predicamento, justamente tanto por ser el primero en ser llamado como por ser el hermano del apóstol San Pedro, que entonces fue él el que le pidió a San Juan que escribiera. Bueno, ¿qué sabemos de él? Sabemos poco, pero hay muchos testimonios acerca de su predicación en Grecia. Es curioso que Andrés es un nombre no judío, sino que es un nombre griego, viene de andros, que significa varón o varonil. Y nos llama la atención porque un hombre que habría nacido en Bethsaida, que era una aldea de las afueras de Cafarnaún, a orillas del lago de Galilea, que ese hombre tuviera un nombre griego. Posiblemente eso quiere decir que la familia de Pedro y de él estaban bastante más educadas que lo común, ¿no es cierto? Porque si no, no hubiera tenido un nombre extranjero. Pero es verdad que tanto Felipe como Andrés, los dos que tienen nombres griegos entre los apóstoles, son aquellos que se ocupan de la evangelización, por supuesto que San Pablo también, de Grecia. Bueno, y esto lo afirma tanto Teodoreto como San Gregorio Nacianceno, como San Filastrio, y algunos más legendarios afirman que llegó a predicar a una colonia griega que era la antigua ciudad de Bizancio, y que después esa ciudad se convirtió en Constantinopla. Algunas tradiciones incluso dicen
que llegó hasta la ciudad de Kiev, ¿no es cierto?, que sería en la actual Ucrania. Bueno, eso todo parece más legendario y el origen de esas tradiciones parece posterior y parecería también tener algunas razones políticas para defender que esta nueva Roma, Constantinopla, la ciudad fundada en el siglo IV por Constantino sobre esta antigua colonia griega Bizancio, también tenía como fundador un apóstol, un hermano de San Pedro, es decir, al mismo nivel que San Pedro, que es el apóstol que evangeliza Roma y que es el obispo de Roma, y entre nosotros, que además fue llamado anteriormente que Pedro como obispo. Bueno, nosotros en realidad la tradición cree que fue crucificado y que fue crucificado en la ciudad de Patras, en Acaya, en Grecia, pero que como se acuerdan que San Pedro pidió ser crucificado boca para abajo porque le pareció como demasiado privilegio morir de la misma manera en que murió el Señor, que San Andrés habría tenido esa misma discreción. Cuando lo van a crucificar, él pide ser crucificado de otra forma, en que fue crucificado Jesús, y entonces lo crucifican en una cruz que tiene forma de X, forma de aspa, y entonces no clavan sus miembros a la cruz, sino que los atan, y por eso él lleva 2 o 3 días vivo hasta que muere en la cruz predicando el Evangelio, es decir, que él llega a proclamar la palabra de Dios aun cuando está en medio de su martirio hasta el último momento. Bueno, la tradición dice que la cabeza de San Andrés queda en la ciudad de Patras y que su cuerpo es trasladado por el hijo de Constantino el Grande a la ciudad de Constantinopla y que ahí es depositado en la iglesia de los Santos Apóstoles, que era una iglesia muy importante de la antigua Constantinopla o Bizancio. Bueno, estas dos reliquias en un momento desaparecen. La de Constantinopla desaparece en uno de los saqueos que se producen en las cruzadas y la cabeza es llevada por el gobernador de Patras a Roma huyendo de los musulmanes. Y entonces en un momento esa cabeza él la dona a la iglesia romana y así fue que la cabeza de San Andrés de estar en Grecia pasó a estar en Roma. Entonces el cuerpo de San Andrés quedó en una basílica en Italia, en Mantua, y la cabeza quedó en Roma. Hay también otros relatos legendarios, por ejemplo, de que San Régulo llevó parte de los huesos de San Andrés inspirado por un ángel que le dice que lo lleve hasta los fines de la tierra y que cuando llega a Escocia es ahí donde el ángel le dice depositalos en este lugar y que por esa razón se funda la ciudad de St. Andrew, que es una ciudad escocesa en donde allí pasa a haber un santuario de San Andrés y pasa a ser el patrono de Escocia y por eso la bandera de Escocia, ustedes recordarán, tiene un fondo azul celeste y tiene una cruz blanca en forma de X que justamente es la cruz de San Andrés. Bueno, eso pensamos que sí es un relato legendario, difícil de considerar histórico, pero la cuestión es que Pablo VI en los años 60 decide, porque así se lo pide el gobernador y el obispo de la ciudad de Patras, restituir la cabeza de San Andrés a este santuario y también enviar un hueso de los miembros de San Andrés a Edimburgo, a una iglesia
cuando se restituye la Iglesia Católica Escocia. Ya se habían mandado a fines del 1800 unas reliquias de San Andrés, y entonces él une este hueso para que también haya un santuario en ese lugar donde la Iglesia Católica había sido restituida. Bueno, ¿qué nosotros pensamos particularmente de San Andrés? Bueno, el primer llamado y el primero que respondió sí. Vieron que es más fácil ser el segundo, ser el tercero, ser el cuarto. Vieron que cuando llaman, ¿quién quiere tal cosa? El primero es el valiente, ¿no es cierto? Después cuando uno se ofrece, quizás hay dos o tres que dicen, bueno, vamos, ¿no es cierto? Porque se animan. Por eso evidentemente el primero en seguir a Jesús, el primero en dejarlo todo, el primero en animarse a seguir a este hombre que recién aparece en escena, debió haber sido verdaderamente un valiente. Y por eso, qué lindo, ¿no es cierto?, que es el nombre que él tuviera fuera Andrés, Andros, varonil, porque verdaderamente se comportó de una manera muy viril, animarse a dejarlo todo para seguirlo al Señor. Por eso pidámosle eso, pidámosle esa valentía para que también nosotros nos animemos a esa resiedumbre, ¿no? de ser de los pocos que en un momento en que muchos lo dejan a Jesús solo, nosotros nos animemos a seguirlo. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.